Saludos a todos, estamos comenzando la clase 4 de este pequeño curso de diseño de sistemas de protección contra incendios en edificaciones complejas usando métodos prescriptivos y prestacionales. Todo esto gracias al patrocinio de ILFIS, Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad, que prontamente estará sacando su línea de cursos internacionales sobre sistemas contra incendio. Bien, la clase de hoy, un poco recordar lo que estábamos tratando en la clase anterior, estuvimos viendo, eh, nos habíamos quedado conversando un poco sobre la norma NFPA 101 y cómo el reglamento peruano y seguro muchos reglamentos latinoamericanos abren la posibilidad de las opciones basadas en el desempeño que están contempladas en el capítulo 5 de la norma NFPA 101. El día de hoy vamos a adentrarnos un poco a, a estos conceptos que están en la norma 101 y cómo encajan dentro de las características y la estrategia de diseño de la edificación en materia de este estudio que es parte del curso. Entonces, fuera de realizar el método prescriptivo, vamos a realizar en este estudio de este edificio que vimos en la clase anterior, el método prestacional. Bien, para entender un poco por qué nacen estos métodos prestacionales, vamos a hablar del caso muy comentado de la Torre Stratosphere en Las Vegas, Nevada. Esta es una torre de 274 metros de altura que tiene, no es ocupada en los pisos inferiores, los 242 primeros metros es únicamente una torre de acceso y el nivel más bajo ocupado, el primer ocupante se encuentra a 242 metros del suelo. ¿Ok? Evidentemente, esta torre es muy compleja. Los pisos ocupados de la cápsula, los que están arriba, son 8 niveles que incluyen esta parte superior de acá. Incluyen 2 niveles de plataforma de observación, un restaurante, un nivel de sala de reuniones, una capilla para bóvedas y un nivel de bar. Y en la parte más alta hay una zona de paseos de diversión o de juegos. La preocupación en este caso era proporcionar evacuación a unificación, cuyo piso más bajo está a 242 metros sobre el nivel del suelo y que tiene una carga de ocupantes por piso de aproximadamente 500 personas. Es decir, podría llegar a tener hasta 4.000 ocupantes. Entonces, evidentemente por la forma de la torre, un registro prescriptivo de ese tipo para 2.000, 4.000 ocupantes hubiese requerido de 3 escaleras de evacuación que deberían estar remotamente ubicadas entre ellas. Aquellos que usan los métodos prescriptivos de la NFPA 101 saben que las escaleras no pueden estar cercanas, sino tienen que estar a una distancia mayor a 1/2 o 1/3 de la diagonal de la edificación. Pero evidentemente esta torre no va a poder cumplir con esos requisitos. Y como no puede cumplir con esos requisitos prescriptivos, es exactamente un reto para la ingeniería prestacional. ¿Cómo se analizó este caso? Este caso es bien icónico para entender cómo se analizó la ingeniería prestacional. No voy a entrar en detalles porque pueden leer artículos, pero básicamente el resultado final del análisis de sostenibilidad de los ocupantes, cargas calóricas y estrategia de evacuación de 4.000 ocupantes en un extremo, se basó en
en colocar debajo de esta edificación 2 pisos de refugio ventilados naturalmente que se encuentran a 230 metros de altura en la parte superior. Se supone que la primera etapa de la evacuación va a ser trasladar a estos ocupantes a una zona de refugio. Posteriormente, evacuarlos. Y existen 2 métodos de evacuarlos. El primer método es por las escaleras, que sería complicadísimo, bajarlos por escaleras. Si tiene 3 escaleras, que se usarían en caso que falle el primer método de evacuación. ¿Y cuál es el primer método de evacuación? 2 ascensores de 9 metros por segundo de velocidad y que tienen capacidad de trasladar hasta 45 personas por minuto. Entonces, si más o menos sacan la cuenta, para evacuar 4.000 personas a 45 personas por minuto, necesitaríamos aproximadamente 40, pongámosle 40 personas a 4.000 personas, 100 minutos para evacuar. ¿Sí? Entonces, este sensor es un sensor apilable, ¿no? En 2 niveles. ¿Cómo se logra esta evacuación? Con áreas de refugio ventiladas naturalmente, donde las personas podrían quedarse eventualmente una mayor cantidad de tiempo. Y entendiendo que el fuego comenzaría en la parte superior, en los 8 niveles superiores, y que sería virtualmente imposible que el fuego baje a la zona inferior. Entonces, las personas que están en las áreas de refugio se entiende que están convenientemente protegidas de un incendio. Entonces, es un caso típico y icónico de una ingeniería basada en el desempeño. Se hizo bastantes estudios para poder llegar a esta conclusión. En realidad, tampoco es un estudio muy complejo, ¿no? Es un estudio relativamente sencillo. Comparado con el caso que yo les voy a mostrar en esta edificación, este es mucho más complejo. El mío es más complejo que este. Porque en realidad los grados de libertad o las complejidades están controladas, ya que los 230 metros inferiores no tienen ninguna carga calórica, solamente escaleras de evacuación. En total son 3 escaleras de evacuación. Se dice que esto se puede evacuar en 60 minutos, ¿no? Porque tampoco se llega a la máxima carga de ocupantes, ¿no? 4.000 personas es un poco raro que estén ocupando de manera simultánea todas las instalaciones. Bueno, ¿y cuáles son las características? Vamos a adentrarnos ahora a la NFPA 101 y ver cuáles son las características de un modelo prestacional según la NFPA 101. Lo que propone la 101 y que se incorpora a partir del año 2000 es la alternativa prestacional en conjunción con las tradicionales disposiciones prescriptivas. ¿Para qué sirve el método prestacional? Para determinar si el diseño del edificio satisface las metas y objetivos de seguridad contra incendios, que además son prescriptivamente indicadas en el código. Es decir, el método prestacional no pretende reemplazar el requisito prescriptivo, sino más bien utilizarlo en aquellos casos en que se considere necesario, tratando de alinearnos lo más posible a los métodos prescriptivos y únicamente usar el método prestacional como un medio de confirmación o reemplazo, cuando en aquellos aspectos en que el método prescriptivo no puede aplicarse, como vimos en el ejemplo anterior, las escaleras, por ejemplo. No se puede evacuar tradicionalmente por escaleras, se tienen que evacuar por ascensores. ¿Cuál es la ventaja del método prestacional? Como hemos visto, o proporciona flexibilidad en el diseño y se aplica en aquellos casos donde el cumplimiento estricto de los requisitos prescriptivos serían imposibles de realizar en proyectos complejos, ¿no? Y entonces nace la necesidad de establecer parámetros para métodos prestacionales que tienen como objetivo problemas arquitectónicos únicos que no son previstos por las normas vigentes. Y en la secuencia de estos diseños prestacionales se va a necesitar que el diseñador y la autoridad competente interpreten y acuerden cómo interpretar
las metas y objetivos, niveles de seguridad deseados, escenarios de incendio apropiados y cuáles son los factores de seguridad que deben aplicarse. Entonces el capítulo 5, que vamos a estudiar el día de hoy, aborda estos problemas seleccionando explícitamente cierta información de los métodos de cálculo y los valores de entrada apropiados, que vamos a ver hoy día. Básicamente los métodos prestacionales establecidos en la 101 son 4 métodos. El primer método es evaluar la incapacitación que se provoca sobre las personas como consecuencia del fuego. El segundo método es analizar el tiempo de evacuación en función de la sostenibilidad de los ocupantes. ¿Qué tiempo se tiene antes de que las condiciones de los espacios sean insostenibles para la vida? El tercer método es controlar la inocuidad de un incendio, evaluar si es posible que el incendio, aún desarrollado, sea inocuo, no cause daño. Y el cuarto método es la sectorización del incendio a zonas que no sean ocupadas, es decir, que no se produzcan incendios en zonas ocupadas. Vamos a evaluar estos 4 métodos. El primer método, incapacitación como consecuencia del fuego, busca analizar y demostrar que los ocupantes no serán incapacitados por el fuego en ninguna parte de la instalación. En este caso, se tiene que realizar un análisis de cálculo de la dosis efectiva fraccional, lo que en inglés se conoce como Fraction Effective Dose. Para eso hay una norma, la 269, que tiene todas las pruebas para desarrollar los datos de potencia tóxica dañina, pruebas en animales, en ratas, por ejemplo, y todos los métodos de prueba para poder abordar cómo reacciona el organismo a los efectos del monóxido de carbono, cianuro de hidrógeno, dióxido de carbono, cloruro de hidrógeno, bromuro, hidrógeno y la anoxia. Básicamente el monóxido de carbono va a ser el parámetro principal de esos análisis, ya que está demostrado que la gran mayoría de incendios se provocan por este gas, que va a tener una letalidad que incluso puede llegar al 25% de carboxihemoglobina. No voy a entrar en detalles porque tampoco soy un experto en el tema de toxicación por efectos del incendio, pero es un tema bastante profundo, lo pueden leer bastante, algunos capítulos de la SFPE, del Handbook, hablan sobre la dosis efectiva fraccional y hay mucho estudio al respecto. Vamos a ver un ejemplo práctico que yo he aplicado para este proyecto de cómo se calcula la dosis, el FET dose, no sé cómo, fracción, como le llaman en español, dosis efectiva fraccional. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, del comportamiento que tenemos que preseleccionar de acuerdo al tipo de fuego. Tenemos el comportamiento del incremento en el tiempo de la concentración de CO, de monóxido de carbono, en partes por millón. Acá hay un error, dice porcentaje, es partes por millón, de monóxido de carbono, en conjunción con el aumento del dióxido de carbono en el tiempo, provocado por un fuego. Al tercer minuto tenemos 3.000 partes por millón de monóxido de carbono y cerca del 2% de dióxido de carbono mezclado en el aire. Esta dosis, en este supuesto, se mantiene por 6 minutos y luego comienza a decaer hasta el minuto 9. Bajo este escenario, por ejemplo, que lo estamos viendo acá, cómo llega a 3.000, el monóxido de carbono por partes por millón, baja a 2.000 y 1.000, y luego cae a 0 en 9 minutos. Se entiende que en 9 minutos se ha extinguido el fuego, por eso ha caído a 0. Y el dióxido de carbono ha aumentado hasta 2%, y luego cae de nuevo a 0, de esta forma muy lineal,
¿no? Estamos viendo cómo el porcentaje de oxígeno cae en el ambiente, ¿sí? Y con estas fórmulas que no voy a explicar acá, vamos a evaluar o evaluamos cuál es la posibilidad de que se logre la incapacitación de las personas por efectos del fuego, de los gases del monóxido de carbono. Aquí vemos, porque el valor que se debe alcanzar para que se produzca supuestamente la muerte, en promedio, y eso es muy relativo también, muy complejo porque cada ser humano es una máquina diferente, pero en teoría, con estos parámetros, bajo condiciones previamente establecidas en estas fórmulas, sobre la dosis letal, se establece que en promedio la incapacitación, este grano amarillo no llega a 1, no se logra alcanzar. En este caso, ya que el volumen de CO2 alcanzado en el pico no alcanza a provocar que el envenenamiento de la sangre, producto del monóxido de carbono, termine afectando a las personas. Este análisis se hace sobre la base de que esta persona está descendiendo las escaleras y que la escalera se ha contaminado. Esto lo hice para mi estudio. Asumiendo que la tasa de respiración de calor, perdón, la tasa de respiración de la persona era 25 litros por minuto de oxígeno, o litros de aire, perdón, ¿no? Y que la dosis de monóxido de carbono en la hemoglobina podía llegar a 30% para provocar la muerte. Acá vemos, por ejemplo, una comparación. Me voy a sacar un poco, disculpen que la pantalla no ayuda a mostrar cosas muy... Tenemos un análisis de la mortalidad de una persona descendiendo las escaleras con esta dosis, de que sube a 3.000 partes por millón y el CO2 sube a 2%, y lógicamente hace que el oxígeno, la cantidad de oxígeno en la sangre, el CO2 desplace el oxígeno en el ambiente y de 21% caiga a 20.4%. Es fórmula nada más, ¿cierto? Si hay 2% de oxígeno, de CO2 que desplaza al oxígeno, en ese porcentaje de 20.9%, 21% de oxígeno en el aire, cae la concentración de oxígeno en el aire a 20.4%. Para una tasa de respiración de 25 litros por minuto y una dosis de monóxido mortal del 50% de hemoglobina en la sangre, con estas mismas fórmulas que hemos visto en la diapositiva anterior, vemos que esta persona no moriría porque la dosis no llega, la mortalidad se da cuando este valor llega a 1. Entonces, para una dosis del 50% que cause la muerte y una respiración de 25 litros por minuto de aire, una persona descendiendo la escalera no alcanzaría el umbral letal, ¿no? Esto es ingeniería basada en el desempeño. Esto es netamente prestacional. Y para el mismo caso, asumiendo que esta persona, en vez de descender la escalera, asciende la escalera, voy a hacer un paréntesis para mencionarles de que muchos de los trabajos que voy a presentar en este curso vienen en inglés, porque esto es parte de mi maestría y fue en inglés. Discúlpenme ustedes que no lo haya podido traducir, sería demasiado trabajo. Bueno, para una persona ascendiendo la escalera, ¿qué pasaría si al ascender la escalera la tasa de respiración sube de 25 a 50 litros por minuto? Se duplica la frecuencia respiratoria. Y incluso para poder compensar el efecto, bajamos la dosis a 20%, en vez de 50 a 20%.
Bueno, este análisis demuestra que al tercer minuto, entre el tercer y cuarto minuto, se produce la muerte de una persona con una tasa de respiración de 50 litros por minuto y una dosis letal que causa la incapacitación de la persona del 20%. Vemos que se alcanza muy rápidamente la muerte de la persona. Este es un ejemplo de un incendio que sucedió en Estados Unidos, en un vestíbulo previo que fue abierto por los bomberos para apagar el incendio, y contaminaron la escalera mientras las personas estaban evacuando de manera vertical, descendente. Y los bomberos mandaron a regresar a las personas en vez de dejarlas evacuar, a que tomen la otra escalera, porque estaban bajando por el mismo sector donde los bomberos estaban apagando el incendio desde la escalera. Entonces les obligaron a que vuelvan a subir. Pero al subir, las personas y los bomberos no sabían, las puertas de reingreso estaban bloqueadas por un tema de seguridad y no fueron abiertas. Y murieron muchas personas en este incendio en Chicago, como consecuencia de que al ascender y en conjunción con el monóxido de carbono, se encontraron en una situación forzada. Respiraron mucho monóxido de carbono, aumentó la frecuencia respiratoria como consecuencia de la respiración de monóxido de carbono también se da, y murieron producto de este incendio. Entonces, para calcular este caso, vemos que las personas que ascienden la escalera en 3 minutos podrían entrar en un estado de mortalidad o de agonía, ¿no? Debido al aumento en la frecuencia respiratoria y y la reducción en la dosis de contaminación de monóxido de carbono en la hemoglobina. Evidentemente, en este análisis hemos asumido una respiración volumétrica de 50 litros por minuto constante, cosa que también no es del todo correcta, porque una persona que va subiendo se va agitando y eso genera realmente una campana creciente, una curva creciente en el tiempo a medida que una persona se agita, respira más monóxido y la letalidad se podría dar en menos tiempo. O incluso es una curva un poco más compleja. Acuérdense que estamos trabajando de manera lineal, 50 litros por minuto a lo largo de todo el tiempo, y eso no es correcto. Normalmente la frecuencia respiratoria es lenta al inicio y a medida que uno se va agotando, cansando, agitando, pasa de un estado de descanso a un estado de actividad física de alta actividad física. El volumen de la tasa de respiración genera un volumen mayor de absorción de oxígeno y también monóxido de carbono, ¿no? El arma de doble filo es que uno trata de respirar para extraer más oxígeno del ambiente y lo que está haciendo es contaminándose más de monóxido de carbono. Bien, el día de hoy ya nos quedó un poco corto el tiempo. Solamente hemos evaluado el método 1, ¿sí? De estos métodos del NFP 101. Aquí, en la próxima clase vamos a evaluar los otros métodos. Y muchas gracias por escucharme y nos estamos viendo en la próxima oportunidad.